ahora vamos. ¡Empezó la gira! Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que estés. Bueno, hoy es un nuevo video. Ay, me pica la nariz. Estamos en Roma, mi quinto show en Italia. Estoy muy contenta, muy feliz. Ya me van a arrancar a maquillar y a peinar dentro de muy poquito. Quiero arrancar el video preguntándoles si pudieron adivinar la pregunta que les hizo Fran en mi video anterior, que era finalmente quién le hizo la sorpresa a quién. Yo la terminé retrucando pobre la sorpresa a Pepe. Muy bien a todos esos que adivinaron, que estuve leyendo los comentarios. Después voy a estar presentándoles este video a esas personas que sin ellas no podríamos estar haciendo esto, que son Chucky, Erin y todos los bailarines, para que sepan lo importantes que son para mí en esta gira. Paren que me estoy olvidando. La pregunta para este video que me la tienen que responder es ¿qué le pasó a Francisco en el aeropuerto? Francisco, ¿qué te pasó? No lo digas. No lo puedo decir. Just go through great Look at where the smoke is, and let's set it up. Every single show that they do, these cryojets are placed a little bit differently. It depends on the arena. Sometimes they're tighter, sometimes they're more spread apart. So they have to restage Great Escape every single show to make sure that they're not standing right behind the smoke when the smoke goes up. So that's what they're doing right now. We have no idea what they're talking about, but we know that they're working it out, so no worries. I'm Chucky Claypow. I'm choreographer and director of the tour. I've worked with a lot of people. I've been really lucky. Over the past 25 years, I've worked with everybody from Paula Abdul to Michael Jackson. The choreography starts with me, Nani, and our assistant Erin sitting in a room listening to the music, just starting with a section of a song. I don't even know how we do it. We listen, we just do, we move the way that the music tells us to move, and we try and connect with the words and tell a story. So there's a different process for every single song. It's really hard to explain, but it just sometimes, it just happens. It's magic. There's been a big change just from Madrid to Milan. Now we're in Rome, it's the 5th show of the tour, and everything's just getting better and better and better. I think the hardest part of the whole thing has been choreography. We had to choreograph 15 numbers in 15 days and teach it and rehearse it and give all the information to the dancers and to Tini in those 15 days. That might have been the hardest part of the whole process. Down, look, move. Estamos en Roma y vamos a hacer la prueba de sonido porque en un ratito es el show. Muy lindo, Milán fue increíble. Evie, Tini is ready to go. Estoy lista para salir en mi cuarto show de la gira, que es acá en Milán. ¿Te puedo hacer zoom? ¿Para qué? Así ya está cerca. A tu ojo. Con el señor Pedro que se está morfando todo lo que hay, no deja nada vivo. Basta, Tini, pero lo vas a ver. Hubo una nena que apareció sobre el final. Cuando la vi me dieron muchas ganas de que suba al escenario conmigo. No sabía ni el nombre de la nena. La trajeron conmigo al escenario y cantamos juntas Siempre brillarás. Subieron las dos, así que fue un muy lindo momento. Increíble. ¡Hermoso! ¡Increíble! Cuarto show a fuori. Grazie Italia. Yo te veo fantástico. ¿Sí? Sí. ¡Estamos listos! Roma. Allá vamos, Roma.
Sono molto contenta di essere qui, grazie mille. Grazie. Necesito mucha, pero mucha energía, ¿está bien, Roma? Terminamos Roma. Finito Roma. En este video les presentamos a las personas que sin ellas esto no podría ser posible. Y creo que en el show de Roma lo demostraron más que nunca porque un problema técnico muy grave en el estadio en donde las luces dejaron de funcionar y solamente teníamos unas luces que alumbraban básicamente el escenario y los bailarines estuvieron ahí con toda la energía bailando, bancándose el show. Jackie también estuvo ahí dirigiendo con luces, sin luces, también con la ayuda de Erin y bueno, los quiero con todo mi corazón.